través de ti saludar al doctor Neira Flores, que dirige tan espléndidamente Faja, Lima, y también exteriorizarle mi saludo a los asistentes a esta conferencia, ¿no? Es un número grande de asistentes, así que espero darles algo útil, darles algo que pueda servirles para distinguir cuando estamos ante un acto simulado y cuando estamos ante un acto en fraude a los acreedores. He elegido este tema porque en realidad es bastante preocupante la forma desprevenida en la que se afrontan este tipo de casos. He elegido este tema porque en verdad es preocupante la forma en que no se discrimina cuando estamos ante un acto simulado y cuando estamos ante un acto en fraude a los acreedores. Y antes de llegar al punto que es justamente la diferencia entre estas dos figuras, yo quiero partir desde aquí, o sea, para que usted se ubique con mayor claridad entre estas dos figuras. Usted debe entender que cuando hablamos de simulación y cuando hablamos de fraude a los acreedores, si bien es cierto, estamos ante situaciones patológicas en las que el negocio jurídico deja de surtir efectos, sin embargo, el tipo de ineficacia negocial que provocan son distintos. Cuando hablamos de ineficacia negocial, en primer término lo decimos en un sentido amplio en el que todo negocio jurídico deja de surtir efectos ante tales eventualidades que se pueden presentar. Esa es la ineficacia negocial en sentido amplio, ¿no? Una situación patológica en la que el negocio deja de surtir efectos. Sin embargo, no debe perderse de vista que esta ineficacia negocial se bifurca en dos tipos. La ineficacia estructural, que es lo que se conoce como invalidez, y la ineficacia funcional, que es la que se conoce como ineficacia en sentido estricto. Y en esta ineficacia estructural o invalidez, la estructura del negocio jurídico es incompleta o en todo caso está completa pero de manera defectuosa. Subrayo que cuando incorporo el supuesto del negocio incompleto en la invalidez, estoy siguiendo la línea del código, porque mi propósito hoy no es afrontar la diferencia entre el acto inválido y el acto inexistente. ¿Ok? Nuestro código considera que los supuestos de negocios incompletos ingresan también en los supuestos de invalidez, específicamente en la nulidad. Y en todo caso, cuando está completo pero de manera defectuosa, allí tenemos un negocio inválido, es decir, ineficaz desde el punto de vista estructural, porque sus defectos son relacionados a el sujeto, los objetos, la finalidad, la causa, la voluntad, o en todo caso la forma, si estamos ante un acto solemne. En cambio, en la ineficacia funcional tenemos un negocio que es válido, o sea, no tiene ningún defecto de invalidez, sino más bien tiene un problema funcional porque no surte efectos el negocio. Sus efectos se han cercenado y son varias las hipótesis de ineficacia funcional. Hoy yo solo voy a hablar de uno de los supuestos de nulidad, que justamente es por la simulación absoluta, y de uno de los supuestos de ineficacia, que justamente es cuando acontece fraude a los acreedores. Sin embargo, es obligatorio para mí hacer esta presentación panorámica de la ineficacia negocial para que usted tenga idea de dónde está pisando. Aquí usted tiene un diagrama en donde más o menos se explican las figuras más saltantes de cada tipo de ineficacia, ¿no? Siempre partiendo de la idea de ineficacia negocial en sentido amplio, nos movemos a la ineficacia estructural, como lo dijo el profesor Lizardo Taboada hace bastante tiempo en su libro, Siguiendo la doctrina alemana, o
ineficacia originaria, como se hace más bien siguiendo la doctrina de Italia. Lo cierto es que este tipo de ineficacia estructural originaria se identifica con lo que se llama invalidez. Y hay dos hipótesis de invalidez: la nulidad y la anulabilidad. ¿Dónde encuentro las causales de nulidad? En el artículo 219 del Código Civil. ¿Dónde encuentro las causales de anulabilidad? En el artículo 221 del Código Civil. Dentro de la nulidad, en el inciso 5 del 219, usted encuentra la causal relativa a la simulación. Entonces, el acto simulado, usted tiene que ubicarlo en la nulidad, dentro de la invalidez, lo que se conoce como ineficacia originaria o estructural. Ese es el sitio de la simulación. En cambio, mire, le he puesto ahí en negrita, porque este grupo de actos ineficaces en sentido estricto es grande, ¿ok? Y en negrita y en mayúscula le he puesto el fraude de los acreedores, que está dentro de una bolsa que se llama inoponibilidad. Esa es una categoría que está dentro de la ineficacia en sentido estricto junto con la resolución y la rescisión. Entonces, ve usted el abismo que separa el acto nulo por simulación del acto ineficaz por fraude de los acreedores. Y esta separación no es solo teórica, es una separación que tiene implicancias prácticas, que es en lo que voy a incidir el día de hoy, hablando de estas dos formas de ineficacia negocial y sus confusiones conceptuales y sus confusiones en la jurisprudencia. Mi propósito es dejarle en claro cuando usted está ante un acto simulado, cuando usted está ante un acto en fraude de los acreedores y cuál es el remedio que debe plantear y cómo debe plantear la demanda. Y si es el juez o el árbitro más bien, sino el que va a decidir el caso, no el abogado, sino el órgano decisor, sepa cómo aplicar la norma pertinente al caso. Entonces, el fraude de los acreedores está junto con los casos de, solo los menciono porque como usted comprenderá, no habrá tiempo para hablar de todo, solo es una panorámica para que usted se ubique. Está junto con los casos de falsa representación o falsus procurator, con los casos de venta o arrendamiento de la totalidad del bien por parte de uno de los copropietarios. La venta del bien social por uno de los cónyuges, usted sabe que el octavo pleno casatorio ha dicho que es nulo por contravenir una norma de orden público, y ese sería el artículo 315 del Código Civil. Sin embargo, el voto en minoría tiene muchos adeptos, no solo en la doctrina, sino también en algún sector de los abogados. Así lo ponemos en duda. Según el octavo pleno, nulo por contravenir el orden público. Según la mayoría de la doctrina, que se alinea con el voto en minoría, lo pondría más bien acá, en inoponibilidad. Gastón Fernández Cruz, Rómulo Morales Servias, Walter Vázquez Rebasa, etcétera. ¿Ok? La venta del bien ajeno, cuando tiene buena fe el adquirente, también está aquí, y ahí aparece al costado el fraude a los acreedores. Ese es su sitio. Por lo pronto, entonces, ¿qué tenemos que decir? El acto en fraude a los acreedores es inoponible respecto del acreedor, es una hipótesis de ineficacia en sentido estricto. Señores, ¿y usted tiene conciencia de cuál es la principal diferencia entre el acto nulo y el acto ineficaz por inoponibilidad? La ratificación. O sea, la posibilidad de que el titular del derecho afectado, que tiene el mecanismo de tutela que se llama inoponibilidad, que es un pedido de ineficacia, y en el caso del fraude de los acreedores una ineficacia relativa respecto del acreedor, ese sujeto puede ratificar el acto. En el caso de la nulidad no se puede ratificar el acto porque una de las características del acto jurídico es la no posibilidad de convalidar. Hay un lunar en la teoría de la nulidad en el caso de los matrimonios que se llevan a cabo sin respetar los trámites, que son nulos, según el 274, pero si esos trámites se incumplen de buena fe y luego se subsana, el acto nulo se convalida.
O sea, el matrimonio nulo se puede convalidar. En el resto de casos, los actos nulos no pueden convalidarse, pero el acto ineficaz, inoponible, sí se puede ratificar. ¿Ok? Esa es la diferencia más saltante. ¿Ok? La diferencia más saltante en cuanto a el aspecto referido a el tipo de afectación, la gravedad de la afectación que sufre cada uno de estos dos actos jurídicos cuando aparece o la simulación o el fraude de los acreedores respectivamente. ¿Ok? Hay otros supuestos de ineficacia en sentido estricto que no son tan difundidas, pero obvio que no son supuestos de nulidad, sino son supuestos donde el funcionamiento del acto jurídico deja de maquinar, que son la caducidad, como usted encontrará, por ejemplo, en el testamento, ¿no? La revocación, que encontrará también en el testamento, en la donación, en el otorgamiento de poder. El receso, que es la terminación unilateral, como encontrará usted en el retracto, por ejemplo, ¿no? O en el comodato gratuito, cuando yo necesito el bien que lo he dado en comodato gratis, voy y le digo al comodatario, discúlpame, estimado, pero tengo que terminar el contrato porque necesito el bien, ¿no? O el plazo esencial, que es una figura que no está regulada, pero la doctrina también la pone en el sentido de que cuando el contrato tiene que cumplirse en determinada fecha y esa fecha es esencialísima y ya el cumplimiento tardío es inaceptable, ¿no? Como que has contratado la indumentaria deportiva para un torneo y te entregan la indumentaria deportiva después del torneo, entonces ya qué sentido tiene, ¿no? Plazo esencial significa yo termino el contrato de una vez porque este es un plazo esencial. Hay otros supuestos de ineficacia en sentido estricto, pero estas son las más o menos que hemos podido englobar, ¿ok? Dese cuenta que la ineficacia en sentido estricto es más ancha, pero nosotros solo vamos a incidir en fraude a los acreedores, y en cuanto a la nulidad, vamos a incidir en el supuesto de la simulación. Cuando yo pienso en la simulación, yo pienso en una palabra. Cuando la explico en mis clases, la explico con una palabra, finta. Abra usted su diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y usted encontrará que finta significa ademán o amago que se hace con intención de engañar a alguien. Y luego si usted busca ademán, es justamente un movimiento para hacer creer que se va a hacer algo, pero que realmente no se hace. Y si busca amago también significa eso. Los que conocen un poco de fútbol saben esto. El jugador hace un amago cuando hace creer que va a ir por la banda derecha y al final va por el medio de la cancha, ¿no? Es hacer creer que se va a hacer algo, pero que realmente no se hace. Es una finta. El acto simulado es eso, es un acto aparente. Ténganlo muy en claro. Y esta relevancia es fundamental, ¿ok? Esta relevancia es fundamental. Porque en efecto, ya dogmáticamente hablando, se dice respecto del acto simulado que este es fruto de un acuerdo simulatorio, ¿no? Un acuerdo en el que las partes conciertan sus voluntades para declarar una voluntad que realmente no tienen una intencionalidad de declarar eso que se dice que se compra, pero no se compra, que se dice que se da en anticipo de herencia, pero no se da en anticipo de herencia, que se dice que se da en usufructo oneroso, que no es un usufructo oneroso, etcétera. ¿Ok? Un acuerdo simulatorio. Ese acuerdo simulatorio se corrobora con la contradeclaración, o sea, con el acuerdo de las mismas partes en el sentido de decir esto que estamos haciéndole querer a la gente no es verdad. Este arrendamiento que estamos haciendo creer que celebramos no es así, en verdad es un comodato, ¿no? Entonces, el acuerdo simulatorio va acompañada de la contradeclaración. Pero esa contradeclaración, señores, puede estar muy raras veces, aunque la teoría que estudia la materia dice que la prueba por excelencia de la contradeclaración es el contradocumento, yo digo al revés, que eso es lo más raro. O sea, que las partes que simulan
un contrato, hagan constar su contradeclaración, su acuerdo simulatorio en un papel, es bien raro. Y si existe, esos casos no llegan a los tribunales. Los que sí llegan a los tribunales, que me parece más bien que es la regla y la otra más bien es la excepción, claro, porque si lo que ocurre más frecuentemente es la excepción, eso no tiene sentido, ¿no? Lo que ocurre frecuentemente es más bien lo que debería considerarse como la regla. Entonces yo creo más bien que la prueba por excelencia de la contradeclaración, mayormente como usted lo verifica en la jurisprudencia, es la corroboración de indicios. Allí está la contradeclaración, de donde usted puede inferir el acuerdo simulatorio. O sea que realmente no se donó, a pesar que se ha declarado en un documento que se ha hecho la donación. Entonces, cuando usted tiene este tipo de casos, usted tiene que acumular indicios, a menos que tenga, pues, no descartemos tampoco, ¿no? A menos que tenga usted el contradocumento. Que su cliente tenga el contradocumento, se acabó la historia, pues se va y demanda la simulación, acá está el contradocumento, ¿no? Esto no es real. Y acá estamos diciendo que eso no es real. Pero, como digo, mayormente no encuentra usted casos así en la jurisprudencia, no descarte igual la idea del contradocumento. Normalmente esa contradeclaración está metida en indicios, ¿no? ¿Y cuáles son esos indicios? Bueno, ya la jurisprudencia y la doctrina ha ubicado más o menos esos indicios. Punto número 1. Si estamos en actos onerosos, la no acreditación del pago del precio. Claro, porque una supuesta compraventa, una aparente compraventa, en la que no se acredita el pago del precio, es un indicio de que es un acto simulado. Punto número 2, la capacidad económica del adquirente. Es un jovencito, es una señorita bastante joven, no trabaja, o si trabaja, pues no tiene un sueldo suficiente para ganar tanto como para alcanzar el precio pagado. Entonces, otro indicio básico es la capacidad económica del adquirente. Se suma también la posesión. Vendo el bien, pero sigo poseyendo el bien, vivo con mi esposa, con mis hijos, con mis perros en la casa. Ya han pasado años, yo sigo viviendo acá. Vendo la tienda, pero yo sigo siendo el que abre y cierra la tienda, despacha la tienda, contrata con clientes, recibe los proveedores. Yo soy el que está en la tienda, ¿no? Entonces, la posesión del que transfiere también da a entender que es un indicio de simulación, porque lo más frecuente, lo más razonable es que pues el bien se entregue al adquirente, ¿no? Asociado con eso, el tema de quién aparece en los servicios básicos. Todavía el transferente, asociado con eso, quién aparece todavía en el registro de contribuyentes del impuesto predial. El transferente, asociado con eso, el DNI, que no es determinante, son indicios, tendrían que haber más cúmulos de indicios para poder llegar a la simulación, pero puede sumar, ¿no? Y también importante, señores, las ventas sucesivas en lapsos breves para encaramarse detrás del 2014 del Código Civil, que hace mantener al tercero registral que compra de buena fe su adquisición siempre que del registro no haya aparecido señales de que el contrato de su transferente era nulo o eficaz o tendría algún defecto. Entonces se hacen las ventas sucesivas rápido, ¿no? Para alcanzar al tercero registral. Es un indicio también de simulación. Y, por último, el vínculo de parentesco. El vínculo de parentesco, amistad, ¿no? Entre los que intervienen en el contrato simulado. ¿No? Es un indicio muy, muy típico de simulación, porque si voy a hacer la finta, ¿ok?
de que ya no soy dueño de algo, no lo podría poner tan confiadamente en manos de cualquiera, sino que lo pondría en manos de mi primo, en manos de mi hermana, en manos de mi tío, en manos de mi padre, ¿no? Etc. ¿Ok? Así que así mayormente se prueba el acuerdo simulatorio, que es la decisión deliberada de engañar a alguien. Lo que queremos con la simulación es engañar a los herederos, engañar a los copropietarios, engañar a los socios de la empresa, engañar a la SUNAT, engañar a la gente que le debes plata, engañar a quien sea, ¿no? Quiero hacer una acotación aquí. La simulación por sí sola no tiene una connotación, digamos, antijurídica, ¿no? Yo siempre recomiendo en estos casos, para estudiar a la simulación y entender esto que digo, ver una película que está en Netflix. La verdad no sé si está en YouTube, podrían chequearla si está, pero en Netflix sí. Adiós, señor Huffman, ¿no? Este señor era un joyero muy adinerado, francés, que para evitar que los nazis que habían invadido Francia en la época de la Segunda Guerra Mundial, y de esta forma evitar que le quitaran la vida o dañaran la integridad física de su familia, su mujer, su hijo y de él, simula la compraventa de su joyería con su empleado. Y él hace un contradocumento, ¿no? Y en el contradocumento aparece que la venta es simulada, es la contradeclaración. Eso en las películas, que para que entiendan la cosa, pero en la realidad muy poco se ve eso, ¿no? Que luego de la guerra, él iba a irse a una zona segura donde no alcanzaran los nazis a dañarlos, y que había, ¿ok? Luego de la guerra le devolvería el bien. Entonces, en este caso se simuló para evitar perder la vida. O sea, la simulación por sí misma no es negativa. Uno puede simular simplemente para no aparentar riqueza, ¿no? Pero ya cuando se afectan a intereses de terceros, cuando se afecta a intereses generales, ¿no? Es que el perjudicado con la simulación puede pedir la nulidad de la simulación, del acto simulado, perdón. Entonces, este es el esquema del acto simulado. El esquema del acto en fraude a los acreedores es este. Hay un acreedor que sufre el perjuicio de su crédito. En latín se dice eventus damni. Sufre el perjuicio de su crédito porque usted sabe que los deudores responden de sus deudas con su patrimonio, de manera que si el deudor se queda sin patrimonio ejecutable, el acreedor ya no puede dormir tranquilo porque cuando voluntariamente no le pague el deudor, él va a ir a la ejecución forzada de los bienes del deudor. Entonces, si no hay bienes ejecutables, si no hay bienes fáciles de llevar un proceso de obligación de dar suma de dinero en el que a través de un embargo se saquen a remate, entonces se está perjudicando al acreedor en cuanto a su crédito. Ese es el eventus damni, el perjuicio al acreedor, porque el deudor comienza a disponer, entiéndase acto de disposición como enajenación, traslado de propiedad o gravamen, hipotecas, por ejemplo, poniendo en riesgo el cobro del crédito. ¿Ok? No insolvencia, porque eso daría lugar más bien a otra materia, derecho concursal. Si el deudor es insolvente, entonces eso ya es derecho concursal. Y allí todavía es un poco más sencillo ganar la ineficacia, porque incluso la ley concursal dice que hay un periodo de sospecha y todo lo que se haya hecho de disposición un año antes es ineficaz. Y ni siquiera tiene que probar estos elementos subjetivos de la acción pauliana, que es el remedio en fraude a los acreedores. Pero ese es otro discurso. Eso es ineficacia concursal. No necesitas insolvencia para esto, sino disminución del patrimonio ejecutable. ¿Ok?
Entonces, cuando dispone de manera onerosa o de manera gratuita el deudor de sus bienes y con esas disposiciones perjudica el cobro del crédito porque se queda sin bienes ejecutables, hay un eventus damni. Ese es el elemento objetivo de el fraude a los acreedores. Y el remedio está en el artículo 161, no en el 219, inciso 5, simulación, sino en el 195, perdón, en el 195 del Código Civil. Está regulada la figura del fraude a los acreedores. Pero ¿saben cuál es la piedra en el zapato de todo demandante de una acción pauliana? Esto que aparece en el vértice inferior, probar la mala fe del adquirente. Es una piedra en el zapato, ¿no? Yo creo que al revés de lo que dice la mayoría de personas, de que es más difícil probar la simulación, yo creo que al revés, lo más difícil es probar la mala fe del adquirente, ¿no? Eso sí que es complicado, complicadísimo, ¿no? Claro, imagínense, ¿no? Mañana usted compra un bien, ¿ya? Usted compra un bien y su vendedor, que el que está acá en el esquema es el deudor, le debe plata a quien sea. Luego su acreedor detecta el acto de disposición y se va a un juez a pedir que declare ineficaz respecto de él la venta que le ha hecho el transferente. Porque dice que esa venta le perjudica porque le debía plata. Y para que el acreedor gane el juicio, lo central será que pruebe que usted, que compró el bien, actuó de mala fe. O sea, que estaba en la posibilidad de saber o que sabía que le estaban perjudicando con la venta. ¿Y usted cómo podría saber que su vendedor le debía plata a quien sea y que le estaba perjudicando? Tiene que probar. El Shentia Damni se llama eso, que no es otra cosa que una expresión de la mala fe, la cara contraria de la buena fe. Y el otro elemento subjetivo es el concilium fraudis, o sea, la connivencia, ya que estaban de acuerdo el deudor y el acreedor. O sea, imagínese usted cómo prueba que el adquirente de una persona que debía plata sabía o estaba en razonable posición de saber que estaban perjudicando al acreedor o que estaba en connivencia, que se había puesto de acuerdo deliberadamente con el deudor para perjudicar al acreedor. Complicadísimo, ¿no? Entonces, en cuanto a la disposición onerosa fraudulenta del deudor, usted tiene que ubicarse, ¿no? ¿Cuándo ocurre el acto de disposición? Puede ser el acto de disposición onerosa, que se reputa fraudulenta, hecha por el deudor, se ha hecho después de que ya estaba endeudado. O sea, ya está endeudado X y comienza a disponer. Allí se prueba el scientia damni o el conocimiento razonable o de la posibilidad de conocer el eventus damni, el perjuicio. El código en el 195, inciso 1, te dice que el crédito sea anterior al acto de disposición, ¿no? El crédito es anterior al acto de disposición. Como yo lo digo más sencillo, más entendible, ya estoy endeudado y dispongo, ¿no? El crédito era anterior al acto de disposición. En el 195, inciso 2, está el concilium fraudis. Hay un error en la redacción, es concilium fraudis. Esa es la connivencia ya para perjudicar al acreedor. Y aquí yo todavía, X, no estoy endeudado. Todavía no le debo plata a nadie. Y dispongo antes de endeudarme. Ahora, si dispongo antes de endeudarme, tendrían que probar que yo me puse de acuerdo con yo, deudor, me puse de acuerdo con el adquirente para perjudicar al acreedor. Son dos requisitos distintos. Mayormente será el caso del inciso 1 del 195, o sea, gente que ya está endeudada y comienza a disponer, crédito anterior al acto de disposición. Lo que tiene que probar ahí es que usted, como adquirente, conocía o estaba en razonable posibilidad de conocer el eventus damni. Entonces, vuelvo a este
triángulo, vea usted que lo más difícil es probar la mala fe del adquirente para ganar. Esto en cuanto a los actos onerosos, señores, ¿ah? Atención, bien claro, lo digo allí. Porque en cuanto a actos gratuitos es el caso más sencillo que un abogado civilista podría tener. Un estudiante de acto jurídico que está cursando el segundo año de la universidad o el tercer o cuarto ciclo, si está en alguna privada, el segundo año si está en alguna nacional, gana una demanda de acción pauliana contra actos gratuitos. Porque lo único que tiene que probar es el perjuicio, nada más. No tiene que probar la mala fe del adquirente, simplemente que está perjudicando la disposición contra el derecho del acreedor y punto. Lo cual es bastante lógico, pues si usted se da cuenta, si la adquisición del adquirente es gratuita, el sistema mayormente no se preocupa por proteger a los que adquieren de forma gratuita. Acuérdese del 2014, el tercero de buena fe. Solo el que adquiere onerosamente es cautelado por el derecho para mantener un vicio suyo. Si es gratuito, ¿qué importa? Si no pierde nada. Entonces aquí igual, si yo le debo plata a alguien y el único bien que tengo, se lo doy en anticipo de herencia a mi hijo, es un supuesto de ineficacia por fraude a los acreedores por un acto de disposición gratuita. No tendrían que probar, si dispuse cuando yo estaba endeudado, que mi hijo estaba en posibilidad de saber o que sabía que yo le debía dinero al acreedor y por tanto le estábamos perjudicando. No, no tendría que saber. Porque es gratuito. O sea, esa ineficacia por consecuencia de una acción pauliana se gana sí o sí. ¿Ok? Si es gratuito. Obvio, si el demandado logra demostrar en su contestación que hay otros bienes libres, ya fui pues, porque, o sea, mínimamente para ganar una pauliana contra un acto gratuito, tengo que acreditar que se está perjudicando al acreedor. Y si el deudor dice, oiga, señor juez, pero no sé qué tanto alboroto, si tengo más bienes, y con el valor de esos bienes alcanza para que el señor embargue y se cobre, ¿cuál es el problema que le den anticipo a mi hijo? Ah, no, pues ya me quedé sin piso. Mínimamente el eventus damni para la ineficacia de los actos gratuitos, pero para los onerosos sí el asunto es más complicado. Ahora sí, señores, me meto a los casos, ¿ok? Ya es la parte segunda de mi exposición y luego, si hay lugar para preguntas, seguramente con mucho gusto las atenderemos. Dislates olímpicos a la hora de afrontar la estrategia para cuestionar actos en los que se confunde la simulación con la ineficacia. Miren esta casación, que usted la pone en cualquier, en LP Pasión por el Derecho está, usted lo busca y ahí está. Esta casación completa. Mire, esto es lo que aparece en la demanda, ¿ya? O sea, en la demanda dice, bueno, la demandante tiene una liquidación de pensión alimenticia por cobrar, es plata. Entonces es una acreedora contra el papá, ¿ok? Y entonces, cuando ya quiere ella embargar los derechos y acciones del papá, ¿no? Cuando quiere embargar los derechos y acciones del papá, ya el papá había dispuesto. O sea, ya había salido la liquidación, ya se había ordenado el pago, y claro, según dice ella, el papá para escabullirse dispone de sus bienes, de su bien que tenía, y entonces de sus acciones y derechos, y entonces ya no pudo embargar. Esto se ha hecho en fraude a los acreedores. Ahí dice el inciso C de la fundamentación, ¿no? La única finalidad de dicha transferencia ha sido disminuir su patrimonio y no responder por las obligaciones contraídas. Entonces ahí está el eventus damni, el perjuicio, ¿no? No dice nada sobre el adquirente, y ahí está el puntito, ¿no? Si tú eres el abogado de una pauliana, tienes que probar lo que he dicho acá. La mala fe, porque es oneroso. La mala fe del adquirente. Eso tienes que probarlo, ¿no? O sea, que estaba en posibilidad de saber, ¿no? Y dése cuenta que no dice nada en esa parte. Lo que sí parece que es un fundamento de una pauliana. Pero mire lo que pasa acá, señor. Mire. En el inciso D de su demanda.
Dice, debe tenerse en cuenta que en la escritura pública no se ha mencionado la forma de pago. O sea, no se acreditó el pago. Que tampoco dice se ha sabido la ubicación del bien, ¿no? Y que por la ubicación del bien el precio sería mayor. Atención a lo que está subrayado con una flecha ahí. La venta es ficticia. O sea, eres el abogado que ha planteado una acción pauliana y estás rematando tu argumentación inicial diciendo que la venta es ficticia. Espera. Entonces, si es ficticia, es una finta, entonces es un acto simulado, entonces no es una demanda de ineficacia, sino es una demanda de nulidad. Acuérdese, por favor, voy a volver aquí, ¿ok? Hay nulidad en tu argumentación inicial de la demanda y rematas diciendo que es ficticia, o sea que es simulada. No puedes decir al mismo tiempo que es inoponible o ineficaz y que al mismo tiempo es nula. Aquí, señores, lo que debió hacerse, y es algo que me he fijado hace un buen tiempo, ¿no? Es que el juzgado debió aplicar el jura novit curia y enderezar la demanda, ¿no? Decir, bueno, el demandante dice que esto es una ineficacia, pero está demostrando, está acreditando que en verdad sería un acto simulado, entonces voy a enderezar el caso por la simulación, le planteo a ustedes el asunto para que ustedes manifiesten lo que corresponda a su derecho y enderece el caso. Sin embargo, el demandante en este caso tuvo suerte, y eso se llama suerte, y un abogado que es un profesional en ejercicio del derecho, cuando está afrontando una solución judicial a una patología negocial, no puede quedar en manos de la suerte. ¿Por qué digo suerte? Porque al fin y al cabo, la primera instancia dijo, fundada la demanda de, perdón, la primera instancia deniega la demanda, ¿no? Porque dice que ha tenido conocimiento y que la venta realizada no significa que tenga propósito de disminuir el patrimonio. La buena suerte del abogado viene por lo que hace la Corte Suprema, ¿no? Y acá dice, en primera instancia, no es cierto que tenga derecho a declarar la ineficacia de este acto, o sea, a pesar de que argumentan simulación e ineficacia, la Corte en primera instancia no hace ninguna referencia al respecto y se pronuncia por el fondo denegando la demanda, ¿no? Dice, no, no significa que se ha hecho con el propósito de disminuir el patrimonio, es una venta perfectamente incuestionable, ¿no? No han acreditado la mala fe ni el perjuicio, o sea, no han acreditado los requisitos de la ineficacia. En la segunda instancia, revocan la sentencia, ¿no? La revocan y más bien declaran ineficaz el contrato de compraventa. Dese cuenta otra vez que se sigue eludiendo esta ambigüedad del abogado de la parte demandante, decir que es ineficaz y al mismo tiempo que es ficticia, y se sigue ahondando en la ineficacia per se, ¿no? Entonces aquí la sala le da la razón al demandante y dice, no, un momento, como que no tiene derecho, claro que sí, porque había una deuda alimentaria y desprendiéndose de ese bien ha frustrado la posibilidad de la ejecución de la deuda alimentaria que tenía la demandante contra el demandado. Así que es ineficaz el acto, ¿no? Y la Corte Suprema, ¿no? Bueno, todavía aquí se menciona esto. Dice, para grabar el análisis, ¿no? No se ha demostrado de dónde obtuvieron tal recurso, el precio del pago, ya que según su declaración, el primero es jubilado y su cónyuge es ama de casa. O sea, se llega a concluir ya en la sentencia, ¿no? De la segunda instancia, que en verdad no ha habido un pago del precio, porque los supuestos adquirentes, ¿no? No tienen capacidad económica. Uno jubilado y el otro suma de casa, y entonces, ¿de dónde sacaron los 60.000? Y ese de dónde sacaron los 60.000 es un argumento de una simulación. Entonces, al final, el Poder Judicial
cae en la ambigüedad también, ¿no? De querer concluir donde realmente no se ha pagado el precio para escaparse del crédito alimentario, es una hipótesis de fraude a los acreedores. Pero esa en verdad es una hipótesis de nulidad. Entonces, en ese sentido es que yo decía, ¿no? Que el demandante que plantea su demanda de forma ambigua tuvo suerte en este caso, que las cortes que analizaron su caso a partir de la segunda instancia hasta llegar a la Suprema, dijeron lo mismo que él, ¿no? Que la mala fe se acredita porque no se ha llegado a demostrar de dónde salió el dinero, no se llegó a pagar realmente el precio. Y esa es una ambigüedad que debería corregirse. Y como usted va a ver en siguientes casos, la Corte en otros casos deniegan las paulianas por confundirlas con la simulación. Oiga, pero si ni siquiera saben dónde queda el inmueble, entonces es evidente que esto no es un todo, dicen eficaz, pues verdad, eso es una simulación, no una intención real de comprar, ¿no? Y entonces dice, bueno, como no supieron de que había una deuda alimentaria porque no verificaron la posesión, o sea, significa que los ancianos tenían que tocar la puerta y decir, señora, disculpe, ¿usted qué hace acá? Porque ahí vivía, era menor de edad todavía la alimentista con la mamá, no era un bien en copropiedad con el papá. Usted tiene un juicio de alimentos allá, entonces le está debiendo plata, entonces la Corte dice que debería haber averiguado esa circunstancia. Ahora, ¿por qué llegan a esa exageración? Porque tienen que, como es una pauliana, tienen que probar la mala fe. Y como quieren fundar la pauliana, entonces hacen ver de que ha habido una falta de diligencia de los compradores de averiguar que los que vivían en la casa, uno de ellos era hijo del demandado y que había un juicio de alimentos y le debía plata. Este es un caso simulado, muy probablemente, porque como no se analizó sobre el fondo, no podríamos asegurarlo. Pero según lo que pinta, era un caso simulado. Entonces, si te ibas a la simulación, era más sencillo el asunto. Simplemente demostrabas que realmente no se pagó el precio, porque como dicen acá, eran un par de ancianos que de dónde sacaron la plata, ¿no? Y que la posesión la seguía teniendo el demandado, la seguía teniendo él, vivía ahí. Y que ni siquiera conocían los compradores el inmueble. O sea, no tenían la real intención de comprar, simulado. Pero como te vas a la pauliana, eres el abogado, tienes que decir de alguna manera la mala fe y eres el órgano judicial y de alguna manera tienes que decir, ahí está la mala fe. Oiga, o sea que cuando yo compro bienes, tengo que averiguar si es que hay una deuda alimentaria de mi comprador con sus hijos que viven en su casa. Complicaciones que se hacen para salvar un caso mal planteado y que no se enderezó en todo caso a través del Iura Novit Curia, ¿no? Y bueno, siguen acá los argumentos, ¿no? Han reconocido no haber tomado posesión del predio, no haber hecho depósito alguno por la transferencia, que el pago se habría hecho personalmente, desconocen la ubicación exacta del inmueble, no han exhibido, señores, este es un caso de simulación, sin ninguna duda. Pero el demandante tuvo suerte que la Corte dijo, bueno, vamos a hacer de alguna manera que se vea la mala fe, aunque sean alegatos de simulación. Subrayo, por favor, no es prueba de este requisito de la mala fe, la simulación del acto no es prueba de la mala fe, pues la simulación del acto es causal de nulidad y debería demandar la nulidad. Entonces, imagínense, con toda esta argumentación que está aquí, que usted ve en el fundamento 11º, son todos indicios de simulación. Es más fácil ganar la simulación con estos indicios que tener que probar la mala fe. Pero como tuvo suerte el demandante, finalmente ampararon su demanda. Dijo, sí, es ineficaz. Es ineficaz por fraude a los acreedores porque el comprador no ha tomado posesión, no se ha probado que ha pagado el precio, el demandado sigue poseyendo el bien, los compradores ni siquiera conocen, o sea, es ineficaz porque es simulado. Oiga, eso es una contradicción insufrible, ¿ok? Insufrible. Acá tiene usted otro caso, ¿no? La historia es casi la misma. Otra vez una persona que quiere cobrar una pensión de alimentos a su padre. Otra vez, ¿no? Y aquí se encuentra con el mismo asunto. Mire esta cosa, ¿no?
Dice, es una demanda de ineficacia. Dice, a fin de eludir su responsabilidad, el 24 de septiembre se hizo la venta, ¿no? Se hizo una venta por 4.000 soles. A fin de dejar, pues, sin la posibilidad de cobrar la obligación que tenía de pasar alimentos. Y mire lo que dice el demandante. El acto fue simulado. O sea, esto no puede, como digo, y es muy común, ¿eh? Es muy común. O sea, demanda a la Pauliana y en su argumentación dice el acto fue simulado, considerando que el comprador tenía 19 años. Era un mozalbete sin recursos económicos, ¿no? Era estudiante. Simulado. Lo alega. O sea, pido a la Pauliana solicitando ineficacia y como fundamentación de mi ineficacia digo que es simulado. No se endereza el caso sigue, ¿no? La demanda se declara improcedente, ¿por qué? Porque el juez dice en primera instancia, bueno, pero tienes una cautelar, ¿no? Si tienes una cautelar para cobrar tus alimentos, ¿ya para qué la Paulina? Bueno, entonces retomo la explicación rápido de la última casación, ¿ok? En la última casación, entonces, sí se llegó a acreditar el fraude, porque además de que eran primos, lo más importante es que tenía conocimiento de la compraventa resuelta y del perjuicio que se estaba dando al acreedor. Se llegó a conocer y se probó el fraude pauliano, sin ningún enredo con argumentos de simulación. Para concluir esto muy rápidamente, ¿ok? Hay una intersección entre el acto simulado y el acto fraudulento, porque los dos buscan engañar a alguien. Esa es la intersección que jala la confusión, porque como los operadores de derecho tenemos claro, eso sí, que tanto en uno o en otro tipo de patología lo que se quiere es engañar, creemos que podemos demandar cualquiera de las dos figuras, y eso es incorrecto, porque si bien es cierto, hay engaño como propósito en ambos, el acto simulado es nulo y por tanto es una finta, es un acto aparente, pero el acto en fraude de los acreedores es un acto real, válido. Y el remedio para el uno es la nulidad conforme al 219, inciso 5, porque estamos en una hipótesis de invalidez. Y el remedio en el otro es la inoponibilidad, la ineficacia respecto del acreedor, y el remedio está en el 195. Entonces, cuidado cuando usted tenga un caso donde están engañando a un acreedor. Si lo están engañando a su acreedor con un acto simulado, la demanda es la nulidad. Si están engañando al acreedor con un acto real, la demanda es la ineficacia, la pauliana. Pero la cosa más difícil en la pauliana es probar la mala fe del adquirente, ¿no? Y al menos la jurisprudencia ha dicho que la mala fe del adquirente puede tener como indicio el tema del parentesco, pero debe tener otros ingredientes que demuestran que sabía o podía conocer del perjuicio al acreedor. El solo vínculo parental no alcanza para corroborar el perjuicio al acreedor. No tienen que haber otros elementos como en esta última casación que hemos mencionado, que recomendamos que la busquen, la casación 12.510/2016 de Lima Norte. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Yo hasta aquí uso la palabra y espero pues haber sido bastante ilustrativo y sobre todo haber dado algunas pautas concretas, ¿no? Porque la concreción es lo que nos hace falta para afrontar estas patologías y sus remedios, tanto en el ámbito de la doctrina como en el ámbito de la litigación ante los tribunales y en la decisión de las Cortes. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Doctor, buenas noches con todos los presentes. Quería hacer una consulta con respecto a un caso de simulación. Bueno, voy a decir nombres, voy a indicar nombres para que se pueda entender un poco el caso. Ya, en este caso, José quiere adquirir una propiedad, pero debido a que él ya tiene inscrito a su nombre 2 predios,
él ya no quiere pagar tributos. Entonces lo que hace es pedirle a su prima que adquiera esa propiedad a nombre de la prima, ¿no? Pero él es el titular del predio, él posee el bien, él paga los servicios de agua y luz, etcétera. Lo que pasa es que él se contacta con uno de sus amigos y este amigo le indica de que él puede ayudarlo con la división y partición de su predio, que para agilizar los trámites. Y le dice a José para que le done el predio. Entonces, como José no figura como propietario del predio, le pide a su prima, Josefina, la que adquirió el predio, para que le done al amigo, en este caso que se llama Fausto. Le dona el predio al amigo Fausto, pero todo es simulado, ¿no? Fausto sabe que el que va a continuar como propietario es su amigo José. Sin embargo, el amigo Fausto posteriormente dona este predio a su prima, a un familiar cercano. Entonces José se entera de ello y lo que hace es reclamarle a Fausto porque ha hecho ello, ¿no? Ante esta situación, Fausto le dice que él es su propiedad y que por eso dispuso de esa manera. En este caso, doctor, quería preguntarle si la simulación, para demandar la simulación, tendría que hacerlo José como tercero perjudicado o tendría que hacerlo Josefina, porque ella es la que hizo la donación a Fausto. Esa era mi pregunta. Claro, bueno, el afectado ahí es el real propietario, ¿correcto? Sí. El que desencadenó toda esta cadena de adquirentes, ¿cierto? Él es el perjudicado. O sea, por tanto, él es el que estaría interesado, él es el que estaría legitimado a pedir la declaración de nulidad. Es claro, lo mencionas por entero, todos los actos son simulados, ¿no? La pregunta es, ¿quién tiene la posesión del bien hasta ahora? ¿El propietario originario o la primera prima, me parece que fue una dama, me parece que fue lo que dijo? ¿Quién tiene la José, siempre tuvo la posesión. Claro, claro. Él sería el legitimado a pedir todas las otras simulaciones, ¿no? Todas las otras simulaciones, porque es el único interesado en ello, ¿no? Es el único interesado en ello. Y además porque tiene el indicio del tema de la posesión. Y como los otros son actos gratuitos, ninguno de esos otros podría pararse en el 2014. Ninguno. ¿Por qué? Porque son adquirientes a título gratuito y el 2014 protege a los que adquieren a título oneroso. Entonces él tendría que invalidar la primera, que me parece que es la que sí fue onerosa, ¿no? La primera fue una venta o también fue donación. La primera, José, como no quería aparecer como propietario, le pide a su prima para que ella adquiera ese predio a nombre de ella, pero él da el dinero, da todo. Fue una transferencia onerosa. Entonces, Sí, esa que es una transferencia onerosa se anula y luego esa arrastra a todos los demás porque son adquirentes gratuitos, ¿no? O sea que esa sería la pretensión, ¿no? La nulidad de ese acto de adquisición con la prueba de la simulación y con eso se arrastra todo lo demás porque son gratuitos. Así es el asunto. Ya, doctor. Ok, muy bien, Karina. Gracias por tu pregunta. Doctor, en el chat hay una pregunta. Ítalo dice, por lo que quiero volver a propietario, tengo un contradocumento de la simulación, con tal me volveré propietario. Bueno, si tiene el contradocumento, es entre comillas, porque tampoco es aconsejable, ¿no? Entre comillas, es un simulador prevenido, ¿no? O sea, todos los simuladores de actos jurídicos que hacen sus contradocumentos y los guardan en un cajón bajo 7 llaves, son simuladores prevenidos, ¿no? Porque esos podrían quedar perfectamente habilitados, y además ya tienen la prueba en la mano, ¿no? Para demandar la nulidad por simulación absoluta y con la prueba de el contradocumento. Ojo, hay un caso que recuerdo haber visto, pero no a nivel de Corte Suprema, sino a nivel de Cortes Superiores, o sea, no tengo idea cómo habrá quedado el caso en la Suprema, y tampoco recuerdo la Corte Superior, ¿ok? En el que un caso, aún habiendo un contradocumento, los jueces no invalidan el acto. Y no lo invalidan porque dice, bueno, está bien el contradocumento y todo lo que quieras, pero o sea, en la realidad
hay la transferencia del pago, hay la entrega de la posesión, ¿no? Entonces el adquirente se ha comportado como si fuera el propietario, ¿no? Tiene los autoavalos a su nombre. Entonces, a pesar del contradocumento, habiendo más bien indicios que contradicen la simulación y que dan a entender que es real, entonces más bien desestiman las simulaciones. Así que sí podría dar lugar a la nulidad y, como digo, tendría allí ya la prueba de la contradeclaración, la prueba del acuerdo simulatorio, ¿no? Y como tiene la prueba del acuerdo simulatorio, entonces tendría chance de intentar una nulidad y podría tener éxito, ¿no? Bueno, luego también dice Luis Reyes, dice una pregunta: la persona de quien nace la idea de celebrar un acto para evitar el cobro de una creencia, ¿podría invocar esa misma causal para efectos de poder recuperar lo que se dio de finta, efectos de recuperar? O sea, claro, o sea, en verdad no hay una limitación al respecto, ¿no? No hay una limitación al respecto. Así que, inclusive, si usted revisa el artículo, si me permite un segundo, en las reglas de prescripción adquisitiva, ¿no? El 2001, de prescripción extintiva, perdón, de prescripción extintiva, déjeme ver el 2001, en el inciso 4 le dan 2 años para demandar indemnización. A ver, espérese. No, estoy confundiendo. En el inciso 2 le dan 7 años para demandar daños y perjuicios derivados para las partes de la violación de un acto simulado. O sea, usted tiene 7 años en casos de simulación donde finalmente violan el acuerdo simulatorio para pedir una indemnización. O sea, agrego a lo que manifiesta Luis, incluso tiene derecho a un resarcimiento, ¿no? Y el plazo es de 7 años y está regulado en el artículo 2001, inciso 2. Bueno, Johnny dice: buenas noches, en el caso que la abuela vendió su bien inmueble a su nieto y este ya se encuentra inscrito en registros públicos, ya pasaron 10 años. Lamentablemente tenemos un problema para ingresar a ver el fondo del asunto, que ha vencido el plazo para demandar la nulidad, que ese plazo es justo 10 años, no justo 10 años. Así que, ojo, atención, no es que no puedes demandar, es que vas a demandar, pero tienes que ser consciente de que el demandado puede plantear, o mejor dicho, el abogado del demandado puede plantear una excepción de prescripción extintiva, ¿no? Entonces, serías bastante afortunado, ¿no? Como estos señores que demandan ineficacias enredadas de simulaciones y ganan los juicios. Serías bien suertudo que demandes la nulidad en el año 12 y el abogado de la parte demandada sea tan inepto que no plantea la excepción de prescripción extintiva. Y si es así, la prescripción extintiva no se aplica de oficio, así que el juez, ante la ineptitud del abogado y la sorpresa que supongo que le generaría eso y todo tipo de sensaciones, ¿no? Tendría que seguir adelante con el juicio, ¿no? Tendría que seguir, o sea que lo correcto cuando ha vencido el plazo no es que no puedes, sino que hay una probabilidad de que el demandado plantee una excepción de prescripción extintiva, ¿no? Y esa probabilidad mayormente existe, pues, ¿no? Porque la mayoría de abogados conocen, pues, los plazos, salvo el caso que no hay que descartar que ocurra lo que he dicho, ¿no? Que ocurra lo que he dicho. Bueno, luego Hugo Granda dice: cuando el bien del deudor pasa a construir un patrimonio de empresa, ¿qué acción procede para...? La misma cosa, si es simulada el aporte a capital social, nulo. Si es que lo hago con el fin de evadir el cobro de una creencia con los requisitos de la Pauliana del 195, una Pauliana, ¿no? Es la misma cosa, dependiendo de la patología de la que hablemos, porque estamos hablando de que se ha pasado al patrimonio de la empresa como capital social, y si es ya una disposición de la empresa, la misma cuestión, ¿no?
En la Ley General de Sociedades, porque ahí dice empresa no es igual a sociedad, ¿no? Si habláramos de una sociedad, tiene también su regulación de nulidad, ¿no? Que te envía a las reglas especiales que están allí o a las reglas de el Código Civil, ¿no? Pero la figura de la simulación y la ineficacia por fraude a los acreedores también se da en estas hipótesis de actividades empresariales, sean tipo societario o tipo no societario, ¿ok? O tipo no societario. Dice, en el caso de crear obligaciones alimentarias para evadir otro alimentista, bueno, crear obligaciones alimentarias, ya eso significaría más bien una nulidad de cosa juzgada fraudulenta del nuevo proceso de alimentos, ¿no? Porque crear una obligación alimentaria es de ese tipo. Ahora, si fuera por un acuerdo, ¿no? Lo que tendríamos que estar siempre es en acto de disposición, pero no hay un remedio, o sea, la Pauliana no remedia que un alimentista se quede sin alimentos porque hay una obligación de cubrir de otro alimentista, no, tendría que haber en el medio un acto de disposición, ¿no? O sea, que dispongo para un alimentista con el ánimo de defraudar a otro alimentista, o sea, tendríamos que meter un acto de disposición en ese caso, porque así, si solo me planteas las obligaciones alimentarias, eso está fuera del alcance de la Pauliana, ¿no? Luego Antonio dice, en el caso que una persona compra un bien inmueble, celebraron el acto jurídico y ya la propiedad está a su nombre desde noviembre de 2022 y en julio de 2023 le llega una notificación de acción revocatoria, ¿cómo defendería su propiedad? Bueno, habría que, el demandado de una Pauliana, Antonio, está utilizando el nombre que se utiliza para la Pauliana, revocatoria, ¿no? Un nombre incorrecto porque acá no se revoca nada, acá se declara ineficaz, inoponible, ¿no? Pero se le conoce también, el mismo código le llama acción revocatoria, ¿no? A la Pauliana. Lo que tiene que acreditar el demandado es, punto número 1, si soy el adquirente, que no he actuado con mala fe. Yo he comprado, o sea, yo no he tenido idea que había un acreedor ni que le he perjudicado. Y yo no me he puesto de acuerdo con el deudor si fuera la hipótesis del inciso 2 del 195. Pero mayormente es del inciso 1, ¿no? Si es del inciso 1, probar que compré de buena fe y que no sabía que era perjudicado. En verdad, la mayor fuerza está en el demandante, ¿no? Porque la carga de la prueba distribuye, pues, ¿no? Si el demandante alega solo la mala fe, el demandado, señor, solo tiene discursito nomás, puro palabra, pero no prueba la mala fe, y de ahí se coge, ¿no? Y si eres el deudor, lo que tendrías que probar es que hay otros bienes libres, ¿no? Pero acá se pregunta por el adquirente. Así que el adquirente lo que tiene que hacer es demostrar que su adquisición ha sido hecha de buena fe, ¿no? En ese sentido. Listo, Nima, mi gratitud para ti y para el auditorio. Son 400 personas que la verdad me da mucho gusto que hayan permanecido todo este tiempo. Un abrazo para todos y ya nos vemos próximamente. Cuídense mucho, que les vaya bien.